estas reflexiones, vamos a pasar a unas preguntas y respuestas de parte de ustedes del público. Entonces, pues vamos a dar inicio con nuestro primer invitado. Él es Efraín Olmedo Velázquez. Voy a dar lectura de su semblanza. Efraín Olmedo estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo el grado de licenciado en Derecho con honores al defender la tesis El Derecho en el Mercado del Arte en México, la cual fue premiada por el INAUTOR. Es maestro en Derecho por la Universidad de Michigan, en donde fue becario Fulbright y Rothschild. En el aspecto profesional colaboró en ponencia del ministro Pardo Rebolledo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y posteriormente enfocó su práctica en la protección de la propiedad intelectual en firmas como Santa Marina, Isteta y Baker y McKenzie. Actualmente es asociado de la firma Arochi y Lindner, en donde asesora a diversas compañías nacionales e internacionales en la obtención y protección de derechos de propiedad industrial y temas de publicidad, así como en litigios complejos relacionados ante los tribunales administrativos, tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual y de la American Intellectual Property Law Association. Bienvenido, maestro Efraín. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el tema que me pidieron que tratara es cómo se involucra la propiedad intelectual, o bueno, el derecho en general, en el proceso de diseño. Y bueno, para eso más o menos tengo que entender cómo es el proceso de diseño para saber cómo va a interactuar el derecho. Y bueno, lo primero con lo que se va a encontrar el proceso de diseño es necesariamente con la materia con la que yo trato, que es la propiedad intelectual. ¿No? Y bueno, en el derecho en general, lo primero que pienso que hay que entender es que todos nosotros nacemos libres, o en algún momento la idea del ser humano es que fuera completamente libre, ¿no? Y desde la perspectiva del diseño, la creatividad, ustedes pueden entender cómo, si no hubiera muchas restricciones, ustedes pudieran hacer lo que quisieran, ¿no? Sin embargo, decidimos asociarnos como seres humanos, crear una ficción que llamamos sociedad y restringir ciertas de nuestras libertades. Es decir, bueno, tal vez me conviene más que todos juntos decidamos que quiero tener libre tránsito sin que llegue alguien y me lo obstruya, que quiero tener propiedad, ¿no? Que quiero ser dueño de este espacio sin que llegue alguien y se apodere de él por la fuerza, ¿no? Entonces creamos estos sistemas que son pues, ficciones, pero en los que todos estamos de acuerdo, más o menos, y establecemos leyes. En este sentido, la propiedad intelectual es justo eso, ¿no? Ustedes pueden tener todas las ideas que quieran, y lo ideal es que si ustedes tuvieron esa idea primero y alcanzaron a materializarla, que nadie más pueda tomarla, ¿no? Sin embargo, también nos encontramos un problema después. Es, bueno, si alguien tuvo la idea de hacer una rueda que nos facilite el movimiento, pues no vamos a permitir que sea dueño de eso por la eternidad, porque a todos los demás nos es muy útil. Entonces, la forma en cómo funciona el sistema de propiedad intelectual es un intercambio en el que la sociedad lo que le dice al creador es: te prometemos que vamos a proteger esa idea que tú materializaste a cambio de que después de cierto tiempo, nos dejes usarla a todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso las patentes tienen un tiempo de vigencia de 20 años. Durante 20 años el inventor va a poder utilizar esa patente y nadie más la va a poder utilizar, es un derecho exclusivo. Pero después de 20 años, el que quiera la puede agarrar y el que quiera la puede reproducir. Lo mismo sucede con algunos objetos de diseño, ¿no? Los diseños tienen, dependiendo de la figura que se elija, una vigencia de 15 o 10 años, y después de esos 15
15 o 10 años entran al concepto del dominio público, y ahí es donde pueden ustedes reproducirlos y explotarlos económicamente. Pero a veces pasa, entonces, bueno, creo que debemos haber avanzado aquí más, perdón. Bueno, avanzamos como 3 diapositivas. Y bueno, esencialmente lo que hay que ver ahorita es, en el proceso de diseño, ustedes tienen una idea, pero la idea no es protegible. Lo que es protegible es cómo la materializamos. Y entonces, entiendo que en la labor del diseño, ustedes dirán, bueno, ¿pero qué puedo usar y qué no puedo usar? ¿Qué puedo tomar de los demás como inspiración? ¿Qué puedo de verdad tal cual reproducir en este nuevo objeto que yo estoy diseñando y qué no puedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de los exprimidores de naranjas, la idea es, pues, en realidad un objeto metálico que a través de la presión mecánica pueda exprimir el jugo de una naranja sobre un contenedor, ¿no? Y esa es la idea, y no podemos decir que esa idea le corresponda a alguien, no porque sea obvia, sino porque hay muchas formas de materializar esa idea. Y eso es lo que buscamos proteger a través de los diseños en la propiedad intelectual, ¿no? Si el diseñador logró, en este sentido, por expresiones más bien de apreciación visual, hacer un exprimidor distinto, entonces le corresponde cierta protección. Aquí podemos ver 3 ejemplos, ¿no? El ejemplo del que quizás todos nos acordemos, el exprimidor más tradicional, y otras versiones, a todas las cuales les corresponde cierta protección. Entonces pueden identificar cómo hay elementos comunes en todos ellos, pero son elementos indispensables para que se cumpla el objeto. Pero hay otros elementos que son de apreciación visual, que sí pueden ser protegidos, porque son nuevos y son originales del diseñador. La ley que protege toda esta materia es la ley de la propiedad industrial, y también hasta cierto punto la ley federal del derecho de autor, a través de otra figura que se llama arte aplicado, que es una figura un poco compleja, que va a venir alguien experto en eso en la próxima plática, entonces yo mejor no hablo de eso porque luego se enoja conmigo. Pero, sí, su trabajo y mi trabajo, que nos enojamos por eso. Entonces, bueno, en la ley de la propiedad industrial hay al menos 3 figuras donde nosotros podemos encontrar protección para objetos que nacen del diseño, ¿no? Son el diseño industrial tal cual, el modelo de utilidad y las patentes. Y hasta cierto punto podríamos hablar de las marcas tridimensionales. Entonces, ¿qué protege cada una de ellas y por qué es importante saber elegir dentro de ellas, ¿no? Para eso yo, mira, por ejemplo, si quieres pasamos a la siguiente. Bueno, y también podemos hablar de los secretos industriales, pero esos son mucho más raros. Si tienen alguna duda de los secretos industriales, me pueden preguntar, pero creo que nada más los vamos a enredar si hablamos de eso. Entonces, la siguiente diapositiva. Ok, patentes. Primero las patentes. Ahí están los artículos, son un poco aburridos, pero el punto de la patente es que tiene que ser un ser humano, necesariamente, eso es indispensable, que sea una persona física la que transforme la materia para que tenga aplicación industrial y sea novedosa y sea original. Entonces, el tema de la novedad es algo que creo que es muy importante que toquemos. ¿Qué es nuevo en realidad? Como hemos platicado, la idea no, la vamos a dejar fuera de la novedad. Lo que nos importa dentro de la novedad es lo que ya se ha materializado. ¿Quién ha logrado? ¿Qué ser humano logró tener una idea y materializarla en algo que todos podemos ver? Es decir, estos son los pasos para llegar a esta solución, o esta es la forma para llegar a la solución de este problema. Cuando tenemos materialización, entonces tenemos conocimiento divulgado, porque el punto de esta materialización es decirle a todo el mundo, dentro de 20 años, este es más o menos un manual con el cual ustedes van a poder hacer un cohete que llegue al espacio, un reloj, una medicina, cosas por el estilo. El punto es que el conocimiento se encuentre divulgado de tal manera que cualquier persona con cierto conocimiento de la materia, más bien experto en la materia, pueda reproducirla una vez que expire el derecho, ¿no? Entonces, patentes, eso es ese es el nivel más alto y más complejo de protección, ¿no?
Y deben recordar también que esta protección es regional, solo va a existir en México, ¿no? Si ustedes tienen una patente en México, solo tienen una patente en México, no la tienen en Estados Unidos ni en Europa. Para eso van a tener que buscar sus patentes o sus diseños en cada uno de estos países. Y tienen que tener mucho cuidado de que ustedes mismos no venzan su novedad. Es decir, en los procesos de diseño, así como en los procesos de invención, una parte muy importante es decirle a todo el mundo en qué estamos trabajando, ¿no? Estoy trabajando en la solución contra el cáncer, estoy trabajando en este nuevo automóvil que funciona con energía eléctrica. Y entonces a veces nos tropezamos en contarles la historia a todo el mundo y nos tardamos en buscar la protección. Entonces, cuando en una conferencia, por ejemplo, se habla del avance tecnológico que estamos haciendo o el avance de diseño que estamos haciendo y se publica en un documento con una presentación, entendemos que es divulgado. Y si en 12 meses ustedes no van y buscan la protección, entonces para la ley todo el mundo entiende que no querías que se protegiera. Y entonces, si tienen ese descuido, todo el mundo puede proteger. Bueno, explotarlo más bien, nadie lo va a poder proteger, todo el mundo lo va a poder explotar. Y esta misma idea sucede con los diseños, los modelos de utilidad y no tanto con las marcas tridimensionales. Entonces tienen que ser muy cuidadosos de no ser tan presumidos con lo que están haciendo. O si van a presumir, anotar la fecha en la que primero hicieron ese evento, que dijeron a todo el mundo lo que estaban haciendo, y no después de 12 meses buscar a su abogado y decirle: necesito una patente o una protección de diseño. Ahora, todo se vuelve un poco enredado, porque en esta divulgación de conocimiento puede ser que quizás, por ejemplo, como un ejemplo que les quisiera platicar ahorita que tenemos en el despacho, hay una divulgación de conocimiento a través de una figura que es problemática para la otra, ¿no? Pues quizás yo divulgué mi conocimiento como un diseño y es lo suficientemente problemático para arruinar una patente. Pero bueno, esas ya se vuelven cosas más técnicas que nos podemos enredar mucho. En el siguiente tema hablamos de diseño de... Bueno, quizás podemos hablar un poco del Lego, se me ha olvidado que había puesto eso. El Lego es una figura padrísima porque puede ir mutando de figuras de protección, ¿no? Por ejemplo, originalmente fue una patente porque creo que en 1960 que está una patente, a nadie se le había ocurrido que con unas figuras de plástico de ciertas dimensiones y ciertas posiciones, con todo ese conjunto podrían hacer un juguete para niños en que la solución, el problema que resolvía era el de la construcción y el desarrollo de esas capacidades del niño. Entonces, todas estas cosas hay que cortar. Pero una vez que caduca la patente, ustedes dirán: bueno, el conocimiento está divulgado y todo el mundo puede hacer figuras de Lego ahora. Pues no, si se pusieron listos los de Lego, y que según yo lo hicieron, pueden buscar la protección a través de una marca tridimensional, ¿no? Entonces se me acabaron los 20 años, pero hoy rápido, con el abogado otra vez, después de mí, hace 20 años, vino con mi patente, ahora quiero que sea una marca tridimensional. Probablemente los abogados se lo sugieran. Y entonces van a tener otros 10 años, y otros 10 años, y otros 10 años, y van a poder continuar explotando esta marca, ¿no? Pero tienen muchas restricciones después. Por ejemplo, los diseños, que es la figura de la que quisiera hablar después, ya tienen un grado técnico mucho menor. Y lo que se protege en los diseños es la expresión ornamental del objeto que tienen ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, un diseño no lo podemos proteger si esa forma ornamental en realidad no es un ornamento, sino una característica técnica, ¿no? O sea, si esa forma que tiene no podría ser distinta para dar la solución que da. Por ejemplo, en los exprimidores vemos que en realidad hay muchas formas para poder llegar a esa solución, pero si encontramos que solo hay una forma para llegar a esa solución, entonces solo lo podríamos proteger como una patente o un modelo de utilidad, pero no como un diseño, porque bueno, tenemos separadas las figuras precisamente para que no se bloqueen entre ellas. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo que me parece a mí muy bueno para explicarles esta distinción es la botella de Ciel, que no sé si han visto la publicidad de, bueno, ya tendrán algunos años, pero Ciel en muy buena
onda con el medio ambiente, hizo una botella que es mucho más fácil de aplastar y que uno podría decir, bueno, pero es que la forma de esa botella son solo características ornamentales, ¿no? O sea, hicieron una botella bonita que fuera atractiva al público y que además de todo resuelve un problema de ser más ligera y poder almacenar, no sé, 600 mililitros. Pero después salieron los publicistas a decir, no, mira, se puede, la función de esta forma es específicamente la que la puedas torcer y aplastar sin mucha fuerza, ¿no? Y por supuesto, el resultado de la campaña ha sido que vendan muchísimo, pero si estaban en un litigio sobre si el derecho le correspondía como un diseño a Coca-Cola por la botella de Ciel, pues es muy fácil presentar una prueba de decir, tu propia publicidad está diciendo que estas características ornamentales cumplen una función técnica, que es la de que se presione con facilidad. Entonces estas características que tú proteges no son de diseño, fueron en todo caso modelo de utilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ellos dieron el primer paso para proteger un diseño, ya perdieron su oportunidad de proteger un modelo de utilidad porque precisamente divulgaron ese conocimiento, divulgaron esa forma y ese diseño. Entonces, cuando vayan a la oficina de patentes a decir, oigan, ahora quiero que sea un modelo de utilidad, le van a decir, pues no, porque hace 2 años tú divulgaste este conocimiento, entonces lo entendemos como que es de todos. Y además te quisiste pasar de listo y quisiste proteger características ornamentales cuando ya vino tu contraparte a decirnos que son características técnicas, entonces pues ni una ni otra, te quedas en derecho y ahora todo el mundo puede hacer tu botella. Entonces, a mí me gustaría que yo pudiera dejarles con varios consejos y decirles, miren, esto no lo hagan, esto, pero es muy complejo. La verdad es que tanto su labor como la nuestra responde a situaciones muy particulares en cada caso, ¿no? Entonces, probablemente la persona que diseñó la botella de Ciel no necesariamente le estaban encargando una botella que se presionara fácil, ¿no? Pero descubrieron que además de todo se presionaba fácil. Se podía apachurrar para disponer de ella de forma muy sencilla, y entonces en un error de no consultar cómo podía protegerse de manera más eficaz, puede comprometerse el derecho de esta persona, ¿no? Entonces, bueno, yo soy mucho más de la idea de que la sobreprotección no es nada buena para la creatividad. Entonces, siempre hay que buscar cómo darle la vuelta a las cosas. Mucho más divertido para todos, tanto para ustedes como para nosotros. Pero con eso vienen muchos riesgos, ¿no? Entonces, siempre que ustedes estén ante este problema de si esto está protegido antes o no está protegido, tomen en consideración qué tanto se quieren divertir y qué tanto quieren pagar por su defensa, ¿no? Pero el tema es que siempre podemos lograr explotar el conocimiento que ya se ha divulgado. Y hay personas que son muy celosas de su propiedad intelectual y van a ir y van a tratar de demandarlos y van a tratar de asegurarles mercancía a sus clientes, y ojalá que no quieran ser los diseñadores responsables, pero sucede a veces que lo quieren hacer. Entonces, no hay una respuesta a cómo a poder decirles con mucha facilidad, oigan, estos son los límites en los que se bloquea el proceso de diseño, ¿no? La verdad es que en muchas de las ocasiones nos las encontramos en estas limitantes después, una vez que ya hay conflicto. Pero para nosotros una prueba muy importante cuando estamos siempre en ese conflicto es saber cuál fue su inspiración, cuál fue su proceso de investigación para desarrollar un objeto, y a partir de ello nosotros podemos saber en qué tantos problemas estamos metidos y cómo les vamos a dar la vuelta. Entonces, sé que he hablado por todos lados, no sé cómo vamos de tiempo, pero 5 minutos. Bueno, entonces en 5 minutos quisiera cerrar con un caso que tenemos muy vigente ahorita. Y justo choca entre las patentes y los diseños. Y el caso que tenemos, igual, más bien aquí ya casi hasta el final, es de unos rompeolas, en donde tienen el anuncio, todo eso. Bueno, nuestro cliente hace unos rompeolas, que son unas figuras que parecen unas estrellas, y pues funcionan individualmente. Exacto. Este es nuestro cliente, ¿no? Entonces
nuestro cliente descubrió, a través de una labor de ingeniería y diseño bastante compleja, que esta forma era ideal por varias cuestiones, tanto por la resistencia que ofrece al agua, como por su acumulación con otras figuras similares, para resolver el problema del desgaste de los rompeolas y de la invasión de la marea hacia una región específica de la Tierra, ¿no? Entonces, para eso describió varias características técnicas y establece en sus características técnicas por qué la figura del cubo central es importante, por qué los extremos con las puntas como las tiene son importantes, y bueno, toda la figura descrita de manera técnica, no de manera ornamental. Pero lo que sucede con esta figura en particular es que todas sus características técnicas llevan a que no haya otra forma de concebir esa idea materializada que en esta figura, ¿no? Esa es la única forma de hacer ese rompeolas. Y entonces tenemos una contraparte de Mérida que le pareció muy fácil ver las fotografías de nuestro cliente y dijo, bueno, pues voy a protegerlo yo como diseño industrial, porque todas las características de esta forma son características ornamentales y yo puedo presentarlo así al instituto, al INPI y decirle, bueno, tengo este modelo industrial de rompeolas, así le llamo, que pues es así, esta es la forma tridimensional, ¿no? Y lo que sucede con los diseños industriales es que no hay que describirlo, solo presentamos la forma desde distintos ángulos. Y el INPI dijo, bueno, sí, pues cómo no, adelante, aquí está tu derecho exclusivo. Y entonces sucede que tenemos dos derechos exclusivos que se están componiendo. El de nosotros, que deriva de una patente que tiene 20 años, y el de ellos, que tiene 15 años. Pero al final del camino, cuando él trate de participar en licitaciones para la implementación de estos rompeolas, pues él va a decir, yo tengo un derecho exclusivo para hacer esto a través de mi diseño industrial. Y seguramente, como no invirtió en su trabajo de ingeniería, en su trabajo de diseño, sino que nada más se metió a Google, en rompeolas, lo protegió, pues puede disminuir sus costos de una manera que nos hace imposible a nosotros competir contra él en una licitación, ¿no? O sea, él puede ofrecerlo por 10 millones cuando nosotros tenemos que ofrecerlo por 100 millones, por ejemplo. Y entonces lo que sucede aquí es que nosotros iniciamos un litigio en contra de él, diciendo, tú no debiste de haber nunca tenido este derecho, precisamente porque todas las características de diseño que tú estás planteando no son ornamentales, no nacen del diseñador, son todas ellas características técnicas, ¿no? Porque así dice en nuestra patente. Entonces, ahorita la situación va a ser que el INPI tenga que resolver si en efecto todo esto de nuestras características técnicas se encontraba divulgado antes, lo cual impediría que él pudiera obtener la protección de ese diseño, porque según yo son iguales, ¿no? Según nuestro cliente también son iguales. Y entonces, como consecuencia de eso, tendrá que el INPI decir, me equivoqué yo me equivoqué, este derecho nunca lo debí de haber dado, porque no hice una búsqueda correcta de todo lo que se encontraba en el estado de la técnica, que es una búsqueda muy compleja, es buscar qué documentos hay en todo el mundo para determinar si esto ya se había dicho antes o no. Y entonces por eso puede pasar con mucha frecuencia que les conceda un derecho, porque es imposible buscar todo el conocimiento del mundo, hasta que llegan los clientes que se enojan que les quitaron su propiedad intelectual a decir, pues este sí estaba divulgado, y desde este año. Entonces, creo que tengo que concluir con esto, espero que no los haya enredado mucho, cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Efraín. A continuación voy a hacer la presentación de nuestro siguiente ponente, que es el ingeniero Guillermo Noriega Ibarra. Pues el ingeniero es maestro, entre otras cosas, maestro en la especialidad del diseño textil. Entonces voy a hacer la lectura. El ingeniero tiene maestría en ciencias con especialidad en diseño textil por el Instituto Politécnico Nacional, profesor investigador por más de 20 años en la sección de posgrado de la ESIC-IPN hasta 1998 y profesor, como ya he dicho, en el posgrado de la EDIMBA desde 2007. Evaluación de la conformidad con la entidad mexicana de acreditación desde 2008
perito textil por el Colegio de Ingenieros Textiles de México desde 2004 y la PGR desde 2009. Académico titular de la Academia de Ingeniería de México desde 1991. Participante en la normalización textil con Instituto Nacional de Normalización Textil desde 1994. Participación en el sector industrial y de servicios en las ramas textil y del vestido, en las áreas de producción, control de calidad, servicio técnico al cliente, ventas y mercadotecnia desde 1970. Perdón, pero me tengo que poner de pie. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado. Ya sé que soy de casa, pero de todas maneras te lo agradezco. Bien, ayer y en esta primera plática hemos escuchado nuestros derechos, todos los derechos que tenemos como diseñadores. Yo de diseño industrial, de diseño gráfico y de otros diseños no sé nada. Medio sé algo de textiles y es de lo que voy a hablar, pero voy a hablar de las obligaciones que tenemos que tener. Me puse a buscar y existe una norma de diseño industrial en la ISO. La ISO es la Organización Internacional de Normalización, ¿sí?, reconocida en México, y es hacia donde la parte textil y todo el país se ha abocado. ¿Sí? Entonces, tengo una pequeña diferencia con los abogados, y ahorita que lleguemos ahí se los voy a platicar. Con todo respeto a los abogados. Los diseñadores, yo digo que tienen, yo como técnico, ese es mi límite. Los diseñadores siempre les digo que está allá arriba, como decía Bob Lazar, el infinito y más allá. Sí, esa es la ventaja de los diseñadores. Bien, vamos a ver muy rápidamente, porque no hay mucho tiempo y tenemos aquí el látigo, la norma de etiquetado de la industria textil. ¿Cómo se puede definir una norma? Todos tenemos normas, sabemos qué es una norma. Eso es una norma, es una regla, es un ordenamiento, es por el cual nos debemos de conducir, por cómo debemos de actuar y que debemos de respetar, diferente a las leyes, las interpretan, nos lo dijo. Déjame ver qué dicen, pero así es, hay una ley y hay dos abogados, culpable e inocente, y es la misma ley. ¿Cuántos tipos de norma existen en México? Tenemos dos, las NMX, seguramente las hemos escuchado alguna vez, que son normas voluntarias. Estas normas voluntarias las empresas las utilizan justamente para aplicar y establecer sus especificaciones o desarrollar sus ensayos. De estas normas mexicanas, en México hay un poco más de 5.300, muy poquitas. En el caso textil eran 230 y algo. Y tenemos las normas oficiales mexicanas. De estas normas oficiales mexicanas, en México hay 980, 990. Y en México, para el área textil, solo tenemos una, la NOM 004, que es la que vamos a platicar. Su nombre oficial es, por favor, Información Comercial de Etiquetado de Productos Textiles, Prendas de Vestir, sus accesorios y ropa de casa. Voy a hacerles una pregunta. Cuando compran una prenda, ¿ven la etiqueta? ¿Qué hacen? Nadie levantó la mano. No la vemos. Sí, ya, bueno, son de casa, entonces ya son alumnos, entonces ya han estado presionando. Sí, necesitamos ver la etiqueta. ¿Sí? Ahí nos va a decir mucho de lo que debemos de saber. Y nos vamos a dar cuenta cómo las personas que trabajan en el área desde hace muchos años no la respetan. Las premisas básicas para elaborar una norma. Para hacer una norma mexicana o norma oficial mexicana hay una norma de normas. Si vemos alguna norma, siempre estoy entre mujeres y la señora se enoja. Ni modo, pues son las normas. Todas tienen una misma estructura, no un mismo concepto, pero sí una misma estructura.
porque tenemos que tener normalizado eso. Deben de participar o debemos de invitar a las partes involucradas, a las partes interesadas, para que participen en ello. No lo podemos hacer con una sola persona. Tiene que estar consensada, si no tiene que haber rechazo continuado, ese es el consenso de algo que estamos viendo. ¿Sí? Y lo fundamental de una norma es, debe tener aplicación, si no, no tiene caso. Se debe entender, y eso lo deben entender los que participan en las ramas, ¿sí? Y no se debe de interpretar las leyes si las interpretamos, las normas no. En el momento en que yo interprete una norma y tú interpretes una norma, tú tienes razón y yo tengo razón, y entonces no la hacemos igual. Las normas las tenemos que hacer igualito todos los días, que las tenemos que aplicar. Hay que entrar a las 2 de la tarde a la escuelita, si entro a las 2:01, castigo. Pues tengo que entrar a las 2 de la tarde a la escuelita, si no, castigo. Ya no la estoy aplicando, tengo un castigo. Es que se me hizo tarde. Sobre Margarito, tienes que aplicarla, entenderla y tenerla. No buscar la interpretación. El objetivo de una norma, ¿sí?, o de la NOM 004 es establecer la información comercial, ¿sí? Esta información comercial para los productos de importación debe estar antes de incorporarse a México. Vean esto, ¿sí? Y aplicar todos los textiles que se comercializan en México. Adelante, por favor. ¿Qué vemos ahí? Está sobrepuesta. Yo tomo una prenda, le pongo esta, adelantito y otro. Ahí dice, ¿sí? Está cosida ya. Si no está ensamblada al momento que estoy haciendo mi prenda, yo estoy incumpliendo. Y eso es una realidad, viene de importación, ¿sí? No cumplimos, pero después exigimos. Esto es lo que comprende el etiquetado de los textiles. 4 rubros, a ver, por favor. ¿Sí? El nombre de la persona o de la empresa y su dirección fiscal. No me pide el RFC. Entonces, todas las etiquetas que existen en mi prenda, ¿sí?, deben de tener esa información obligadamente. ¿Sí? La composición de las fibras. Al inicio dije que las NMX eran voluntarias, ¿correcto? Sí. Al incorporarse a una norma oficial mexicana, se vuelven obligatorias. Estas 2 normas son la identificación de las fibras, los nombres genéricos de las fibras, y ahí dice cómo se deben de inscribir. La primera, que es la 2076, es de las fibras químicas, y la misma norma dice en minúsculas. Y nos pasamos 2 años y fracción entre la DGM y la Cámara del Vestido discutiendo que por qué eran minúsculas, pues porque lo dice la norma. No estoy de acuerdo, lo dice la norma. Y les dieron casi 15 meses para cumplir una norma que tenía 2 años de vigencia. ¿Qué significa? Que los industriales, los empresarios no saben que existen normas y trabajan ahí desde. En la de abajo es la de fibras naturales, y en la norma viene en mayúsculas, no dice exigible en mayúsculas. Entonces la Dirección General de Normas emite un criterio, escribe en mayúsculas, en puras minúsculas, o la primera letra mayúscula y la demás minúsculas, para bajar los ánimos. Pero fueron pleitos técnicos con personas de mucha experiencia, pero que no cumplían, querían interpretar. Ahí tenemos, ahí está, ¿sí? Ahí dice, esta es la información que nos dice la norma que tiene que tener. En la que sigue, ahí está otra etiqueta, adelante, y ahí nos dice la información que dice la etiqueta que debe tener. La información
del productor o del importador o de quien sea. Y eso es obligatorio. Hay empresas comerciales como Walmart, Suburbia, Coppel, Sears, Avon y otros que envían a los laboratorios acreditados ante la EMA para que revisen al proveedor que les va a entregar su producto si cumple o no cumple. Después les hacen revisiones en el mercado y el que me entregaste en el laboratorio, Nike, y el que está en piso de venta, Tachita, y le regresan ese importe. ¿Por qué? Al final lo vamos a ver. Adelante. Ahí, por favor, ¿sí? La que sigue. 2, 1, 2, ya, no, antes, quítale esa por favor. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 faltas. La primera, poliéster, lleva acento, está mal. La segunda, poliéster, lleva acento, está mal. La tercera, máquina, también debe llevar acento, está mal. Jabón, también se me olvidó el acento. Elástico, se me olvidó el acento. La que sigue, dice peretina, jareta. ¿Saben qué es la jareta en las prendas? ¿Qué es la jareta? ¿De dónde la tomas? El cordoncito. ¡Falso! Y déjame decirte que se lo pregunté en una plática en la Expo Producción, también me pidieron que fuera de esto, y estaban ahí industriales, empresarios, y todos dijeron lo mismo. No, la jareta es el espacio por donde pasa el cordoncito, el listón. Entonces, como el espacio va a tener 90% de algodón y 10% de poliéster. Pregunta, yo soy muy ignorante, ¿y cómo le hago para tener en el espacio eso? ¿Sí? Pues grave. Y es una etiqueta real, no la inventé. ¿Sí? Ahí, otra vez, está, bueno, está el acento, donde sea, pero está. No importa. Chiste es que esté el acento. El elástico, ese no, es mayúscula. ¿Sí? Y las mayúsculas no se acentúan. Para los que no la quieren acentuar. Pero mi amiga la RAE dice que sí. La RAE es la Real Academia Española. Vale, adelante. Y también tenía jabón que ya no les quise marcar. Bien. Hay otro punto de las instrucciones de cuidado, el NMX 240. Esta ya está obsoleta porque es del año 2009, pero mis amigos de la DGN todavía no nos publican la actual. Y así es como deben de ponerse las instrucciones de cuidado de las prendas. Lavo, seco, plancho, y si hay alguna condición especial, la tengo que establecer. Adelante. A ver, adelante. Esta. Va. Nike, lavar a mano. Tiene el icono. La norma me dice que puedo poner el icono o puedo escribir. La que sigue, palomita. También tiene el icono que no existe en la 240. Y si no existe, yo puedo poner los iconos que yo quiera. Pero tengo que establecer qué significa. La que sigue, la plancha. Ese no es el icono de la plancha. Y ahí no dice planchar, nada más dice tibia. 150 grados. ¿Sí? Y tibia pues son 110 grados. Según la norma. Si yo les hablo de lo que dicen las niñas estas, ¿sí? Las normas. Dice secar colgado, ese no es el icono, pero me puso secar colgado. Y la otra dice también prohibido el uso de cloro, ese no es el icono. Pero ¿qué notan ahí? Fíjense, primero lavo, luego cuelgo, luego no le pongo cloro, luego plancho y al final exprimo. ¡Ah, qué bonita familia! Bueno, yo no conozco a alguien que tome primero el postre. No, ustedes posiblemente sí. Tome primero el postre, después los frijolitos, luego la carne,
empiece con la sopa y luego se tome el tequila de aperitivo. Adelante. La que sigue, por favor. Las tallas de las prendas y las medidas de ropa. ¿Sí? Las tallas va conforme a lo que establezca cada productor. Ahí no hay norma, cada quien le pone lo que se le da la gana. ¿Alguien me puede decir qué significa unitalla? Que les queda a todos, pues se llama unitalla. Unitalla es uno, pero la mercadotecnia dice que nos queda a todos. Adelante. ¿Sí? Y ahí está, esa es una norma oficial mexicana, la 008. Esa la deberíamos de conocer todos, porque en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en el artículo 5, dice que el único sistema de medición es el sistema internacional, el base sistema métrico decimal. Nos lo deberían de haber enseñado desde la primaria, los que fueron a la primaria por ahí del 90. Los que entramos antes, pues quizás no. Pero está obligado y no lo hacemos. Lo ponemos en pulgadas, en pies. El único país que sigue utilizando su sistema inglés es Estados Unidos, Inglaterra, toda Europa utiliza sistema métrico decimal. En las tallas no existen. Les ponemos M, S, por ejemplo, ¿qué es XG? Extra. No, extra guapa. Adelante, aquí lo vemos. Aquí, talla 0,2 y me da las dimensiones de 11 a 15 centímetros. Va de 0 a 2. No sé si está bien o está mal, pero pues es responsabilidad del dueño pero me está dando la talla. Ahí está el iconito de no exprimir, que ya no existe en la norma, pero arriba me lo dice, no exprimir, por favor, para que aparezca el chonchito. Eso es ahí, ¿sí? Si ya lo estoy informando. ¿Sí? Adelante, por favor. Indicaciones de aplicación de la norma en las prendas. ¿Sí? Adelante. ¿Sí? Los tipos de etiquetas son dos: permanente y temporal. Permanente debe de tener una vida útil, así nos lo indica la norma, de al menos lo mismo que me sirva mi prenda. De repente la meto en la segunda lavada y ya no leo nada. Está mal. Tiene que tener la misma vida útil. Y tiene que estar visible. Si me quito la camisa, no me la voy a quitar, y ahí debe de aparecer mi etiqueta. No la puedo poner en manga ni adentro de la bolsa, a menos que fuera una prenda de dos vistas, me lo permite dentro de la bolsa. ¿Sí? Y la información, esto no se nos debe olvidar. Adelante. Presentarse en idioma español, pero hay quien establece que el español no lleva acentos en las mayúsculas, o el algodón lleva acento en la primera O y no en la segunda. Son diferentes españoles. Tiene que ser veraz. De repente nos encontramos antimicrobiana. Y estoy seguro que es antimicrobiana o no. Y que seca 2 veces más rápido. ¿Y cómo sé que seca 2 veces más rápido? ¿Contra qué? Es decir, ¿cómo lo compruebo? Porque ahí estoy inclusive violando la ley de protección al consumidor, que dice que tienes que decir la verdad, y aquí también te dice, pero pues de verdadero osito Bimbo parece que decimos. ¿Sí? Y no debe inducir al error. ¿Qué sucede? Que de repente colocamos algunos términos que no existen dentro de las normas y los informamos, de tal manera que el usuario pueda generar un error o le pueda crear un error. Adelante. Las empresas comercializadoras, cualquiera, tienen que exigirle a su proveedor que la etiqueta venga
Bien, por eso es que les decía que esas empresas mandan a los laboratorios a que revisen esa información. ¿Sí? Antiguamente no nos pasaba nada. La NOM 004 inició hace más de 20 años y apenas le estamos empezando a entender. Apenas le estamos empezando a aplicar y todavía nos oponemos a que se establezca. ¿Sí? Que sea colocada en lugar visible. ¿Sí? Lo que les decía, me quito la camisa y tengo que tener mi etiqueta. Una pregunta. Salud. Cuando compran prendas, ¿le cortan la etiqueta? Sí. Guárdenla, hagan así como su diario de etiquetas. Este es el vestido blanco de bolitas, este es el vestido rojo de no sé qué. ¿Por qué? Porque después lo lavamos de manera inadecuada y es muy fácil. Ella es la culpable porque ella me lo vendió, aunque yo haya cometido la barbaridad de quitárselo. Era el que más me gustaba y se echó a perder. Pues ¿cómo lo planteé? Tengo una camisa que les enseño a mis alumnos, ¿se acuerdan de mi camisita azul? La rediseñó la reina de la casa. La reina de la casa es la que le ayuda a la señora. No la puedes correr, no lo puedes hacer nada. La rediseñó, le pasó la forma del botón de aquí abajo acá arriba. Nada más planchándolo. Sí, y le aplicó poquito más de temperatura, modificó la estructura molecular de las fibras, técnicamente, pero y la brillantó, bueno, pues es otro sistema, me está mejorando, está haciendo diseños, modificar el diseño, ya me entendí ahora, acabo de entender. Adelante. ¿Sí? Por eso es que les decía que tenemos que respetarla. Ese es el punto 6 de la norma, la vigilancia. ¿Quién va a vigilar el cumplimiento de la NOM 004? La dueña de la norma, que es la Secretaría de Economía, o la Profeco. Esto no lo tenía la anterior, en 2011 lo incorporaron, que es quien es el que nos protege como consumidores. Ellos son los que en algún momento van a un lugar, compran, ven que está mal y movilizan el producto. Tienen esa facultad. Todo el trabajo que hicieron ustedes como diseñadores, todo el tiempo que le dedicaron a esa actividad y a la producción, para que llegue alguien y lo pague. Claro, también hay unidades de verificación acreditadas por la EMA y aprobadas por la Secretaría de Economía, de Cosas Públicas, la Secretaría de Economía. ¿Sí? Todas las normas oficiales son dueñas de la Secretaría de Economía, todas las normas mexicanas son dueñas cada instituto de normalización que está autorizado por la Secretaría. ¿Sí? ¿Y qué sucede con esas unidades de verificación? Y se los dije allá y lo digo acá. Lo que yo diga es mi responsabilidad, no es responsabilidad del EDIMA. Son un asco, no sirven. Contratan a personas que no conocen. La norma dice, tiene que tener experiencia en el área. Pues yo trabajé en una empresa textil, ¿en dónde? Pues en compras. ¿Y eso qué? Y de repente les aprueban y llegas y te muestran las cosas. Ya me tocó hacer algunos peritajes, me conviene porque pues los compro. ¿Sí? Y dices, oye, no es posible que tú me digas esto si eres una unidad de verificación acreditada y aprobada. Pero desafortunadamente pues pasa. ¿Sí? Adelante. Y esta es la reflexión final que les hago. Por favor, ¿sí? Si quieren conservar sus prendas, háganle caso a la etiqueta. Si la quieren cortar, guárdenlas. Tengo varios conocidos, ¿sí? Y dice, me la aprendo de memoria. No, haz tu diario de prendas, ¿sí? Y esta se lava así. Por ejemplo, hay algo que pocas veces observamos, ¿sí? Cuando las prendas se lavan en lo que le llamamos tintorería,
¿sí? Que son las lavanderías en seco. ¿Por qué es en seco? Porque no utilizo agua, utilizo vapor, utilizo solventes. Y traen unas literales en mayúscula, y cada literal significa el solvente que puedo o no puedo, que debo o no debo usar. ¿Sí? Entonces, si no trae o le pongo cualquiera, puedo estar dañando al usuario. Y pues no de tintorería no te es tan barata. Bueno, ni los jeans ahora todos rotos te los venden más caros. Cuando yo era chiquillo, esos eran de los pobres. Entonces dices, ahora te cuestan más, ¿verdad, Rosa? Adelante. Bueno, le das 2 clics, por favor, y con esto concluimos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ingeniero. El maestro Efraín va a comentar algún aspecto antes de que pasemos a la sesión de preguntas. Muchas gracias. Es que ahorita cuando escuchaba lo que mencionabas de las NOMs, también, bueno, tiene una parte muy divertida de las NOMs. Como lo planteamos en esta exposición, pues sí, son largosísimas, pero a nosotros nos han servido para ganar muchos puntos. Porque en efecto nadie las lee y siempre se tropiezan. Pero también es muy fácil hacer NOMs. Entonces, es bueno pensar en las NOMs. O sea, yo no sabía ahorita que la industria textil tiene una sola NOM. Pero nosotros hemos, por ejemplo, o sea, piensen en la NOM con una restricción que nadie va a leer. Entonces, algunos de nuestros clientes son líderes en las industrias en las que están. Y después de diseñar productos muy específicos y con características técnicas muy particulares y novedosas, nos piden que empujemos para la creación de una NOM que haga que solo su producto sea el que pueda cumplir la NOM. Entonces, piensen en ellas también como una restricción, como un paso más, además de su patente, para bloquear a sus competidores. Claro, sí es posible, no siempre es posible, ¿no? Pero en este sentido, como un desafortunado obstáculo al comercio, pues funcionan mucho las NOMs en este sentido, ¿no? Y también las NOMs son bastante particulares, con definiciones muy específicas, que sí, en efecto, los productores muchas veces dejan de leer y introducen productos al comercio que nos permiten precisamente retirar esos productos del comercio. O sea, sí es cierto que muchas veces tienen que ser muy cuidadosos de las NOMs, porque se van a encontrar con competidores que justo traten de hacer lo que a veces nuestros clientes nos piden que hagamos, y traten de quitar sus productos del comercio. Y sí, en efecto, Profeco es la autoridad que está regulando esto, y lo muy interesante y muy bonito de Profeco es que lo que le importa a Profeco son sus consumidores, y nosotros siempre vamos a cuidar a los consumidores también. Entonces, siempre vamos a poder decir, es que esa tubería de gas incumple la NOM no sé cuál en esta característica súper específica del etiquetado. Retíralo del comercio, porque pobrecitos consumidores, ¿qué les va a pasar si no leen la etiqueta? Se van a morir seguramente, peligrosísimo. Entonces, por favor, Profeco, ven y retira esos productos por el bien de los consumidores, no por el de mi cliente, por supuesto, por el de los consumidores. Y pasa muy seguido. Y pues sí, o sea, la verdad es que sí, puede haber muchas situaciones cuando, por incumplimiento de las normas, que pongan en peligro a los consumidores. La mayoría de las veces sí, para eso están diseñadas, para proteger a los consumidores, pero no a los diseñadores, a los consumidores. Es muy, muy importante que sí son creadas por gente idealmente profesional y conocedora, que estará velando porque ese producto, cuando caiga en el mercado, no pueda producir un daño en la economía del consumidor o en su salud. Entonces, por eso existen las NOMs. Entonces, por eso Profeco siempre va a dar el paso necesario, porque lo que va a ver Profeco no es por el bien de esta persona que nos está pidiendo, es por el bien de los consumidores y
por eso vale la pena que yo intervenga para retirar todos estos productos del comercio e imponer sanciones muy elevadas, ¿no? Entonces, ese es el otro lado de las normas que muchas veces también resulta muy conveniente desde nuestro lado y desde donde lo ven algunos clientes. Y bueno, ese era el comentario que se quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Efraín. Pues muchas gracias a nuestros ponentes de esta mañana. Yo quisiera pues un poco aprovechar que estoy aquí en la mesa para plantearles algunas preguntas que me surgieron pues a lo largo de sus exposiciones. Yo quisiera saber, maestro Efraín, ¿cuánto tiempo se requiere para registrar o patentar un diseño y cuánto dinero? Sí es una cosa muy tardada, ¿no? Si hablamos de un diseño industrial específicamente, bueno, puede ser que nos tardemos cerca entre 6 y 12 meses, ¿no? En México, y después habrá que buscar esa misma protección en el resto del mundo. La protección de un diseño no es tan cara como la protección de una patente, pero sí estaremos hablando, por ejemplo, en nosotros lo que hacemos para poder, pues no garantizar, pero al menos dar resultados mejores es ofrecerle a nuestros clientes una búsqueda anterior de todo lo que se encuentra en el estado de la técnica, que son todos los diseños que existen antes, ¿no? Entonces, estos expertos técnicos que tenemos nosotros estarán buscando si hay una botella muy parecida y determinarán qué tan parecida es contra el diseño propuesto, ¿no? Entonces, de eso, después la presentación y después el trámite, dar respuesta a algunos requerimientos, pues alrededor de unos 55 mil pesos, entre 50 y 100 mil pesos en este despacho, ¿no? Pero en trámite, si se quieren lanzar ustedes, ¿no? Y decir yo, sin búsqueda, o me meto hay buscadores gratis, o sea, se pueden meter a la Oficina Europea de Patentes, tiene muchísima información donde ustedes pueden, por ejemplo, buscar una especie de Google, donde pueden buscar, por ejemplo, botella de plástico. Sí lo pueden hacer en español porque España está, entonces les va a sacar varios resultados y ustedes, seguramente, como saben de diseño, podrán decir, pues sí, pero esta diferencia la verdad es que es minúscula, o esta diferencia, o sea, podrán determinar dónde están las diferencias. Llegar a la oficina de patentes y decirles, aquí está mi solicitud de diseño, que eso les cuesta, si son personas físicas les va a costar la mitad. Entonces, si pueden, siempre digan, yo soy un inventor mexicano, persona física, no es empresa, y entonces van a hacer 50% de descuento, y creo que van a ser como alrededor de 3,000 pesos por la solicitud. Después el INPI les hará ciertos requerimientos, les va a decir, oye, te faltó poner tu nombre aquí, van a tener que pagar como 300 pesos más, y eso va a tardar el procedimiento un poquito, pero si lo hacen así, y si lo logran, pues alrededor de 5,000 pesos, y 12 meses. Gracias, maestro Efraín. Ingeniero Noriega, pues muchas gracias que nos ilustró sobre algunas definiciones, ¿verdad? Porque si no viviríamos en el error en torno a lo que es la jareta, la talla extra guapa, ¿no? Los acabados especiales que les podemos dar a través de la plancha, por ejemplo, a nuestras prendas, ¿no? Fue muy ilustrativo. Yo quisiera preguntarle lo siguiente, ¿por qué existe solamente una norma obligatoria? Las normas oficiales mexicanas las generan las secretarías de Estado en el ámbito de su competencia y normalmente se generan en función a un requerimiento, a una necesidad. El día de ayer en el INTEX empezamos a platicar para la generación de una norma mexicana que la queremos hacer norma oficial sobre productos retardantes a la flama para cierto uso, ¿sí? Hay una propuesta de Profeco que se vaya hacia ciertos productos. Hoy, si lo hacemos así, o no vendemos los productos o los tendríamos que vender muy caros o tendría mucha piratería, como se llamaba ayer, algunas de estas cosas. Entonces,
Es difícil que las secretarías de Estado, porque está en función de la política de nuestros gobernantes y hasta de lo que yo me acuerdo de la política a la fecha, pues hay muy pocas políticas de Estado. Yo diría no. Por ejemplo, algo que me causa mucha extrañeza es que cuando López Portillo era presidente, habló en su Plan Nacional de Desarrollo un párrafo de la industria textil. Hoy el guapo no habla de nada. Y yo no veo ningún desnudo aquí, ni en el mundo, y no protegemos a la industria. Entonces, no les interesa, ¿sí? Pues tenemos que nosotros, desde nuestra pequeñita trinchera, pues empezar a picar piedra. Llevamos desde el 94 con el INTEX haciéndolo y nos cuesta trabajo, ¿sí? Entonces, por eso es que no hay, inclusive esta norma en el 2011 se volvió a revisar. El niño de la Dirección General de Normas la publicó el 23 de diciembre, casualmente, para la Navidad. Entonces, emitimos nuestras opiniones técnicas fundamentadas, las hizo un cucuruchito y las mandó al archivo general, ¿sí? Había cuestiones, y se lo puse, de aritmética básica, de primis, y sigue mal. Pero bueno, el concepto de ornamentación que estoy tratando de entender, ¿sí? En el diseño, desde el punto de vista textil, está mal aplicado en la norma. Hay algunos puntos que están mal, pero no nos invitan, desafortunadamente. Invitan, y con todo respeto, a la parte legal de las empresas, ¿sí? Y lo ven desde el punto legal, no desde el punto técnico de uso, ¿sí? Y como somos un poco, bueno, ya aquí no soy muy gladigoso, luego no les gusta. Ya me dijeron, oye, habla más diplomático, pero pues la diplomacia nos lleva a no lograr muchas cosas, ¿sí? Entonces no quieren que se dé eso, ¿sí? Ahora si llegan las gasolineras extranjeras, pues una de dos, o vienen con sus condiciones, y ahí es donde queremos entrar con esa norma oficial, o se adaptan a la mexicana y que pase lo que tenga que pasar. No es que haya corrupción, somos diferentes, nada más. Gracias, ingeniero. Bueno, voy a ceder la palabra al público por si tiene alguna pregunta para nuestros invitados. Todos entendieron unanimidad. Ay, gracias, una pregunta, qué bueno. A quien sea, pero ya nos ayuda a que no nos... Hola, buen día. Más bien quisiera saber un poco más sobre las características para la clasificación de marca tridimensional. No sé si Efraín nos puede contar un poquito más. Ok, bueno, las marcas tridimensionales, bueno, las marcas en general se clasifican, se separan en 45 clases para productos y servicios, ¿no? 35 primeras son de productos, y lo que es muy importante en la cuestión de marcas tridimensionales es que, bueno, marcas en general, uno de los impedimentos para poder obtener el registro de una marca es que ésta sea descriptiva, ¿no? Entonces, digamos, la clase 25, por ejemplo, es la clase de textiles. Entonces no podría yo registrar la forma de una, bueno, no es de textil, la 24 es de textil, la 25 es de prendas de vestir. No podría yo registrar en la clase 25 una chamarra, ¿no? O sea, la forma tridimensional de una chamarra, porque precisamente sería descriptiva de una de las formas, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, una marca es algo que necesariamente tiene que ser visualmente apreciable, y ser tridimensional tendría que ser visualmente apreciable, y debe distinguirse de cualquier otra dentro de su propia clase sin ser descriptiva, ¿no? Por ejemplo, lo de las botellas lo comentaba porque hace un momento tenemos un asunto con eso.
Y justo otra abogada en el despacho me decía, es que no puedes distinguir, las dos son marcas tridimensionales registradas, ¿no? Una botella de una marca azul y otra de una marca rosa, ¿no? Entonces, me decía ella, es que no puedes distinguir una de la otra, o sea, si no tienen su etiqueta, tú no las distingues, son idénticas. Pues claro que sí, el problema es que tú estás acostumbrada a entender que estas botellas se relacionan además con otra marca, que es la rosa o la azul, y a partir de eso tú la distingues. Pero si en el mercado encontráramos solo estas botellas, por supuesto sin la marca, así, encueradas, las podrías distinguir, por supuesto, tarde o temprano tú entenderías cuál es, tú como consumidor, la que visualmente puedes distinguir de la otra, y cuál de esas dos aguas te gusta más. Igual, y si es posible que te guste una más que la otra, no lo sé, pero sí podrías, si las pusieran en los aparadores, distinguirlas eventualmente, ¿no? Y entonces el tema es que, por ejemplo, esa botella, esa marca tridimensional de la botella, la puedes registrar en la clase 33, que es de bebidas no alcohólicas, pero no la puedes registrar en la clase de plásticos, o de botellas, o de contenedores, porque podría ser descriptiva de esa clase. Entonces, para lo que funciona la botella es para distinguir agua purificada, ¿no? Esta botella va a distinguir agua purificada, no el producto de una botella, ¿vale? Y entonces debe ser distinta de cualquier otra que exista ya previamente en esa clase, y también debe ser distinta de cualquier otra obra artística. O sea, si a alguien hoy en día en el arte contemporáneo se le ocurrió hacer una pieza que consiste en una botella, pues puede ser que estés en problemas también, pero pues ya veremos en su momento, ¿no? No sé si eso responde más o menos tu pregunta. Sí, mejor. Oye, duran 10 años, o sea, si tienes el registro dura 10 años, y igual, solo en México, tienes que obtener el registro en todo el mundo si te interesa, y lo puedes renovar cada vez que se va a caducar por la eternidad, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Con relación a las normas textiles, hay comunidades, por ejemplo en Oaxaca, que está Mixla, que se dedica a lo textil y todo lo hace a mano, la tela la hace a mano, todo es completamente artesanal y es parte fundamental de la economía de esa comunidad, o sea, eso es un modo vivendi de esa comunidad. ¿Qué ocurre ahí con esos textiles que hay en Oaxaca? Si la norma dice algo sobre lo artesanal o qué pasa con ello. Bien, si tú realizas un textil a mano, tú lo puedes establecer en tu etiqueta, te lo dice la misma norma, o puedes decir acabado a mano, pero en este caso, si es un textil hecho a mano, pues colocas textil hecho a mano. ¿Por qué es importante insistir en cómo debo de cuidar mi producto? Todo el trabajo que desarrollan para que una persona con desconocimiento lo eche a perder. Imagínate si echa a perder la blusa que trae ahorita Regina, que seguramente tiene algunos elementos realizados a mano, porque no le puse correctamente el proceso de cuidado de mi prenda. ¿Sí? Lavar, planchar, secar, exprimir. ¿Qué le tengo o qué no le tengo que hacer a mi prenda? Lo tengo que establecer. Muchas veces las comunidades indígenas, por no estar asesoradas correctamente, no le pongas etiqueta, te van a cobrar. ¿Sí? No le pongas etiqueta, porque después yo te las voy a comprar y le voy a poner mi etiqueta. Ya vimos cómo lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces sí, tenemos, si ustedes están en esa zona, ayúdennos en esa parte. ¿Qué tengo que hacer para que se cuide mi producto? Hay cosas que son muy fáciles. Oye, ¿se despinta?
Pues no sé, pues toma un pedacito de tela, cose el hilo, mételo al agua, lo lavas con jabón y ves si se despinta o no. Sí, se despinta. Ten cuidado. O le avisas, no lo laves de esta forma porque tienes que hacer esto. Hay muchas veces que dicen, usa blanqueador sin cloro. Claro, los blanqueadores que nos venden en los supermercados tienen así de cloro. Como no lo medimos, porque con mis alumnos algunas veces hago un ensayo y dices, oye, no le pasó nada, pues quién sabe qué te están vendiendo ahí adentro. ¿Sí? Entonces sí tenemos que cuidarlo. Y sí, la norma dice, hecho a mano, entonces tiene que estar comprobado que está hecho a mano. O acabado a mano, hay que comprobar que está acabado a mano, y si está hecho a mano, pues el costo es mayor. ¿Sí? Bueno, en cuestión, como esta parte de la marca descriptiva y la marca en general, por ejemplo, ayer se tomaba un tema que hablaba mucho sobre las comunidades indígenas, ¿no? Independientemente si es un textil o es una artesanía, y de la problemática que hace de mucha gente que, pues, como usan técnicas e iconografía que, pues, es de la nación, pues realmente no se puede, por así decirlo, registrar, porque es de todos. Y por lo mismo lo puede usar como cualquier gente del extranjero. En esta cuestión, ahora que tú dices como de la marca registrada y demás, digamos que una posible solución sería de que como comunidad, no sé, digamos, un grupo de artesanas o de señoras que hacen como textiles se registren como marca, pero si pasa eso, ¿qué sería? O sea, ¿sería una marca descriptiva, una marca como comunidad? ¿O cuál sería en ese caso como la solución para que como comunidad en sí tengan como, digamos, más derechos de su legalidad como toda la indumentaria que realizan? O sea, ¿eso es posible o no? Mira, o sea, sí es posible registrar digamos una forma muy específica, ¿no? Pero el problema o bueno, la situación con los diseños de las comunidades indígenas es que no, o sea, van mutando, tienen un estilo muy particular, pero tendrán que ir cambiando porque cada uno de ellos cuenta una historia distinta o no sé, ¿no? Necesitan cambiar. Entonces, sí, obviamente pueden cierta comunidad obtener un registro marcario, pero proteger el estilo tal cual no es posible. Ahora, en realidad, ¿queremos que eso suceda? Yo no lo sé, desde el punto de vista económico siento que no es tan viable, y desde el punto de vista de integración de las comunidades indígenas al resto de la nación tampoco creo que sea tan viable. Lo que va a suceder pronto, para tranquilidad de quienes consideren que es viable, es que vamos a incorporar muy probablemente y muy responsablemente una cuestión que, bueno, no sé si ubican las denominaciones de origen. Bueno, pues en Estados Unidos dijeron, a mí me dan igual las denominaciones de origen, yo nunca las voy a integrar en la legislación, y con mucha razón, porque lo que dicen ellos es, a mí me da igual si el vino francés es así, cumple con estas características hoy, porque el cambio climático, en ese momento si lo reconocen, va a hacer que ya no tengan las mismas características dentro de unos años. Entonces no puedes decir que ese producto va a ser siempre así, va a ser siempre igual de bueno y famoso como lo quieres hacer. Y entonces esto ha llevado a otras cosas que se llaman identificaciones geográficas, ¿no? Y lo que hace con eso, y va a ser aplicable a todas las comunidades indígenas y a los textiles, es decir, pues no es que venga necesariamente de esta tierra, pero esta tierra es muy famosa por hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los harapos de Saltillo o muchas cosas así van a poder caer en esta forma de protección. Entonces esta forma de protección va a ser mucho más amplia y va a poder permitir que estas comunidades digan, oye, nosotros llevamos haciendo este estilo de textiles con, no sé, tales características que no necesariamente están ligadas a esta región, pero sí llevamos mucho tiempo haciéndolos y somos algo famosos por hacerlo. Entonces exigimos esta protección. Y lo único que va a suceder en realidad no es que se les impida a estas marcas extranjeras que tomen esa iconografía, sino que ya no le puedan llamar
así, ¿no? Ahora, entiendo mucho que nosotros como nación hemos sido educados para ser súper celosos de nuestra historia, pero a la vez el ser tan celosos de nuestra historia no nos está permitiendo integrarla a la forma en la que la nación evoluciona, sino que lo que estamos haciendo es crear figuras muy proteccionistas y muy paternalistas para decir que se quede así, que siga siendo así, ha sido así 1000 años y que siga siendo así. Pero lo cierto es que esto no cumple con la función que debe ser el derecho. O sea, por supuesto que tenemos un interés como nación por preservar ciertos íconos, pero no creo que tengamos un interés como nación de decirle a alguien: tú vas a hacer esto siempre porque es para lo que son buenos ustedes. Y desafortunadamente estas opiniones legislativas, porque es lo que está sucediendo con esta figura que se va a incorporar, es que la estamos haciendo los abogados y los políticos, creyendo que les estamos haciendo un favor a las comunidades dándoles un monopolio, sin entender cómo necesariamente funciona y cómo han funcionado los últimos 500 años, donde todavía la igualdad de género no ha llegado, donde la libertad del hijo de ir a estudiar lo que quiera no ha llegado, ¿no? Entonces, si nosotros le damos un derecho, o sea, yo creo que es una cuestión que hay que pensar, que es, si nosotros le decimos a una comunidad: ustedes son buenos para esto, el líder de la familia y el líder de la comunidad es muy posible que lo asuma como tal y diga: pues a todos nos toca hacer esto, y si tú querías ser doctor, pues ni modo, te toca hacer esto, ¿no? Entonces eso es lo problemático de empujar tanto a darles este monopolio. Yo, como les comentaba al principio, soy más de la idea de no ser tan proteccionista, sino de permitir que todas estas expresiones podamos integrarlas y crear mucha más cultura, y eso nos aleja mucho de tratar de forzar siempre estas figuras de protección, ¿no? Y por eso es donde les digo, a mí me gusta más bien darle la vuelta a estas cosas, porque eso para mí es más padre, nos permite hacer muchas más cosas, ¿no? No sé si más o menos eso. Hablando un poco del mismo tema, en esta nueva norma o en esta nueva norma, ¿cómo cabría la modificación o que se utilice eso para nuevos productos? Por ejemplo, yo voy a utilizar igual la tela de los serapes de Saltillo, por ejemplo, pero para un sofá. Entonces, ¿cómo cabría eso? Yo como diseñadora voy a traer esa tela de allá y la voy a utilizar en un nuevo producto. ¿Qué especificaciones tendría que tener ese nuevo producto? O yo como diseñadora me voy a Saltillo y trabajo con ellos en un diseño que yo esté trabajando, pero yo soy del LED o en CDMX. ¿Cómo entraría eso? O sea, ¿tendría yo que etiquetarlo como algo de allá o como mi marca? ¿O podría incluirlo? Pues mira, justo es un tema que creo que junta un poquito la forma en la que son redactadas las normas oficiales, porque la forma en la que se protegen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas depende mucho de cómo la comunidad o espacio que decida obtener esa protección lo redacte y diga: a ver, aquí se protege A, B y C, ¿no? Entonces, digamos, hablando de los árboles de Saltillo, si ellos lo que llegan a proteger es todo el método, ¿no? O sea, el método de fabricación para producir un textil específico que no necesariamente acabe siendo en la forma de zarape, entonces ahí sí tendrías tendrías que comprarlo ahí, y para poder tú decir que es un zarape, es sofá de zarape de Saltillo, por decir, tendrías necesariamente que comprarlo ahí para poder incorporarlo de esa forma. Pero si ellos lo único que hicieron fue decir: no, pues este textil se va a convertir necesariamente en una prenda en forma de zarape, no, entonces solo protege el zarape, no el textil completo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, hubo un caso muy chistoso con el prosciutto en Europa, donde las personas que obtuvieron la protección del prosciutto en Parma llegaron hasta el punto de decir que el prosciutto solo puede ser prosciutto si se corta de esta forma. Entonces, en Inglaterra había una tienda que lo que hacía era compraba las piernas completas y las rebanaba en Inglaterra y las vendía con prosciutto
prosciutto rebanado y sellado. Y entonces ellos dijeron, no, pues tú no puedes llamar eso prosciutto porque eso de cortar ese jamón solo lo sabemos hacer nosotros, y solo si lo hacemos nosotros, y así estaba redactado, se puede llamar prosciutto. Si tú compraste la crema aquí y eso, pues tu rollo, pero eso que tú estás vendiendo no es prosciutto, porque esto abarca de principio a final. Entonces, si estas comunidades redactan de forma correcta y solicitan de forma correcta, pueden darle alcances amplísimos, pero habrá que ver en su momento qué fue lo que protegieron para que tú a partir de eso puedas determinar qué puedes tomar para incorporar a tu diseño que no necesariamente es un zarape y que no puedes tomar, o qué puedes tomar con qué autorizaciones específicamente, ¿no? Sí, más o menos contesté. Permítame nada más un complemento. Es correcto, sí, aquí en nuestro país queremos proteger muchas cosas, ¿sí? Y ya te dije que soy claridoso. Estamos secuestrados por la clase política, ¿sí? Porque la clase política es la misma de hace muchos años, nada más cambian de partido. ¿Sí? Y lo que queremos hacer es que no se desarrollen las comunidades con un esquema proteccionista salvador, en lugar de hacer que se desarrollen las comunidades. Y no puedo hacer esto, y entonces voy y me voy a China y lo hago, lo importo y no puedo hacer nada. ¿Sí? Pero no es un esquema de protección, es un esquema de mantener a la gran población subyugada. Después de que nos liberamos ahí por el 910, ¿no? No es cierto, seguimos igual. Entonces tenemos que buscar, ¿sí? Abrámonos al mundo. ¿Qué hicieron los chinos? Hace algunos ayeres, todos vestían igualitos. La China de Mao, ¿no? Igualitos. Felices nosotros los técnicos porque es el mismo hilo, la misma tela y el mismo color. Maravilloso. Hoy no, hoy se abrieron. Y nosotros todavía queremos proteger nuestro petróleo y con esos esquemas proteccionistas, en lugar de beneficiarnos, ¿no? Destrozan. Otra pregunta. Tengo entendido que los comités de normas se integran por las secretarías de Estado relacionadas con el tema de la norma y también por algunas cámaras de la industria y los interesados, vamos a decirlo así. Tengo entendido que en el caso, por ejemplo, de artes gráficas, yo hice una indagación, hay una norma oficial para hacer las monografías escolares y ahí participan un par de particulares, o sea, son diseñadores o algo así, no dice de dónde vienen y quién los puso ahí, ni nada por el estilo, pero indagando me entero de que uno de ellos es o fue parte de la empresa dominante en el mercado de las monografías escolares. Bueno, ¿cómo se norma la integración de los comités de normas? O sea, ¿a quién invitan? ¿A quién dejan de invitar? ¿Cómo le hacemos los diseñadores para estar en esos comités? Sé que es un tema difícil porque ahí a uno no diseña nada, pero sí intervienen políticas públicas. Bien, si es una norma oficial, el que tiene la obligación de invitar es la Secretaría de Estado que está desarrollando. Si es una norma mexicana, el que tiene la obligación de invitar es el Instituto de Normalización autorizado que lo está normando. Si no me invitan, pues voy y me planto ahí y no tienen ningún derecho a cerrarme la puerta. Hay muchas, hay normas en donde invitamos a los fabricantes. Tiene que haber fabricantes, tiene que haber consumidores, tiene que haber instituciones educativas, instituciones de investigación, ¿sí? Pero muchas veces no van, no asisten porque el jefe ya no la dejó asistir. Y deben de asistir lo que nosotros solicitamos. Yo soy el presidente del Comité Técnico de Normalización Textil del INTEX, y lo que solicitamos es: no me mandes al jefe, no sabe, mándame al que realiza las actividades porque él me va a aportar. Quiero que alguien me aporte para que la norma sea aplicable.
porque le puedo poner muchas florecitas y si no aplica, de nada sirve, ¿sí? Pero si no me pueden cerrar las puertas, y a veces nosotros les vamos a tocar las puertas y no nos las abren. Nos critican, pero no nos las abren. Tiene que estar un representante de la Secretaría de Estado donde va a aplicar esa rama, pero tampoco asiste, no les interesa, ¿sí? Pero y déjenme decirle que el Instituto Nacional de Normalización Textil, léase INTEX, es el único instituto de normalización en el mundo que trabaja con una persona. Es una persona. Había 3 y eliminaron al 33. Después había 2 y eliminaron al 50. Hay una persona. Y claro, a veces quiere tirar las vallas. No, vamos a seguir. Y ella es la única persona que cobra. Los demás lo hacemos de manera honorífica, con mucho gusto lo hacemos. ¿Sí? Y las normas se tienen que cobrar. Y si tienen una norma en su mano, no la fotocopien, porque los normalizadores de eso viven, de la venta de las normas. Pues no la fotocopien, cómprenla. Está muy cara, pues no hay nada caro. Lo que pasa es que a veces no nos alcanza para comprar. Cuesta 2,000 pesos. Sí, adelante. Una última pregunta para cerrar ya la mesa, por favor. Efraín, tengo una pregunta. Con respecto a rompeolas, yo quisiera saber si la protección por patente no alcanzó a proteger el aspecto técnico implícito en la forma de ese rompeolas, lo que me lleva también a otra pregunta. Si entonces una patente forzosamente requeriría también la protección de un diseño industrial. No, son derechos que se oponen. Y ese es justo el argumento que nosotros estamos haciendo. O sea, nosotros decimos bien que te equivocaste, no buscaste bien o te dio flojera buscar, pero tú tenías en tus expedientes, o sea, digamos que como funciona esta búsqueda es uno hace la solicitud, ¿no? Y el examinador del INPI debería ir a la biblioteca que tienen y debería ir a internet ahora y buscar las características que se describen, más o menos, y encontrar cuáles hay similares, ¿no? Entonces nosotros entendemos que debió de haber sido bastante obvio para el INPI que esta patente existía, porque es una patente mexicana, ni siquiera es una patente de otro país. Entonces, en efecto, o sea, las características técnicas de este rompeolas se traducen en la forma. No puede concebirse otra forma distinta, porque está descrita literalmente. Las características técnicas al final del camino están describiendo la forma, ¿no? O sea, no traje la patente para leerse, el lenguaje es aburridísimo, pero bueno, igual a ustedes no les aburre tanto, pero el lenguaje sí describe tal cual la forma, tal cual las proporciones y tal cual dice justamente este rompeolas no requiere ser de concreto, puede ser de cualquier otra forma, de cualquier otro material, pero es indispensable que tenga esta forma. Entonces sí, la forma fue descrita completamente por las reivindicaciones de la patente y consecuentemente el INPI debió de haber entendido que con anterioridad existía esta figura divulgada no solo en el mundo, sino en sus propios expedientes y que por lo cual no debió de haber concedido el diseño, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo al INPI. Tú debiste haber leído bien tu biblioteca y si hubieras leído bien tu biblioteca no te hubieras encontrado con este documento. Y al encontrarte con este documento le hubieras tenido que responder a esta persona que está solicitando la protección del diseño que no puedes tú conceder ese diseño. Y en cuanto a tu segundo punto, si toda patente debería venir ligada a un diseño, no necesariamente, y de hecho serían derechos, derechos que no necesariamente se oponen, pero es una sobreprotección que no puede concederse, ¿no? Es una duplicación de derechos que no debería existir, porque cuando nosotros solicitáramos el diseño justo nos dirían, oye, no, tú ya tienes aquí una patente. Entonces, pues no debería venir ligado. Ahora, hay patentes que no necesariamente se traducen sus características técnicas en su forma. Esta da la casualidad que sí, por ser el objeto que es, que sus características técnicas necesariamente van a traducirse en la forma, porque
justamente los rompeolas en realidad son objetos bastante brutales, ¿no? Donde antes han sido solamente muros de concreto larguísimos, después se evolucionaron a ser costales de arena que se amontonan. O sea, la forma de resolver ese problema del oleaje es una forma que se ha tratado de resolver y proteger las costas pues, por la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, pero nunca ha sido un objeto distinto a una forma, ¿no? Entonces lo que resolvieron es que esta forma es mucho más ideal por las características que se describen para resolver este conflicto. Y eso no quiere decir que sea la última solución, van a haber otras soluciones que muchas más compañías que se dedican a la construcción de rompeolas van a establecer y van a decir, pues sí, pero digamos, encontramos otras patentes de rompeolas que son objetos más o menos parecidos, o bueno, la estructura más o menos similar, pero no idéntica, en donde lo que dicen es que al acumularse distintos objetos de estos, ofrecen una resistencia mucho menor a la presión del oleaje contra la tierra y por eso no se desgastan con tanta facilidad. Y lo que decimos nosotros de la nuestra es, nuestros rompeolas ni siquiera tienen que ser parte de un sistema, puede funcionar de forma individual, ¿no? Entonces ahí es donde se distingue entre estas dos, y a pesar de que tratan de solucionar lo mismo, lo solucionan de distintas formas y en algunos casos se lleva las formas, la resolución del problema lleva a la forma, en este caso en particular, pero no siempre sucede con las patentes, solo en algunas ocasiones. Sí, también. Sí. ¿Son acumulativos entonces? ¿Cómo acumulativos? Los derechos. No se puede, ¿verdad? No, tienes uno u otro, y de hecho el problema de que trates de hacerlos acumulativos, o sea, a veces sí tenemos estrategias muy agresivas en donde nos vamos y decimos vamos a tener toda esta protección de derechos, ¿no? Pero tenemos que hacerlo en tiempos muy específicos, porque, por ejemplo, si nosotros solicitamos la protección de la patente y luego solicitamos la protección del diseño y luego solicitamos la protección de la marca tridimensional, que podríamos hacerlo, en ese orden, todo bien, porque lo que más nos importa proteger es la patente, ¿no? Sabemos que cuando entremos en conflicto, nuestra contraparte va a decir, oye, tu diseño nunca debió de haber existido porque ya se había divulgado por tu patente, y tu marca tridimensional, de hecho, es descriptiva de rompeolas, entonces no puede existir. Pero bueno, mientras ya amontonamos eso y lo obligamos a meterse en un problema en el que no se quería meter al principio, pues vamos a tener la protección de la patente siempre, porque la presentamos primero. Pero si lo hubiéramos hecho al revés y hubiéramos solicitado primero la protección de la forma tridimensional para rompeolas, ¿no? Como marca, y nos hubiéramos tardado más de 12 meses en obtener la protección de la patente, en el INPI nos hubieran dicho, oye, no, porque las características, quizás no todas las características técnicas, pero ya hay un documento que es una solicitud de marca que dice que esta forma puede ser en rompeolas. Entonces, lo que tú me estás haciendo es describir cómo es que esta forma se convierte en un rompeolas, pero no estás haciendo nada nuevo. Eso cualquier técnico en la materia lo hubiera resuelto, obviamente. Entonces, no te toca patente porque ya se divulgó como marca. Tendrás tu derecho exclusivo como marca, pero saber qué tanto, ¿no? Porque si logramos, o sea, digamos que si alguien más le pone un brazo distinto, puede decir, pues ya no es semejante en grado de confusión, es distinto. Entonces no hay infracción aquí, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a los maestros Guillermo y Efraín por su participación en esta mesa. Muchas gracias al público que nos acompañó y pues tenemos 15 minutos de receso para dar inicio a la siguiente conferencia. Muchas gracias.